Evangelio de hoy lunes 21 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículo 38 al 42. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal. Pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. Pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación. Y harán que la condenen. Porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio según San Mateo se sitúa en un momento clave del ministerio público de Jesús. Después de haber realizado numerosos milagros y predicado incansablemente la conversión, aún algunos escribas y fariseos, insatisfechos, se acercan a él con una petición que, más que sincera búsqueda de fe, denota desconfianza y desafío. Maestro, queremos ver una señal hecha por ti. Pero Jesús, que ve más allá de las palabras, descubre el verdadero contenido del corazón humano. Su respuesta no solo refuta el pedido, sino que desenmascara la incredulidad y la dureza de quienes lo interrogan. El deseo de una señal no es en sí malo. De hecho, Dios ha obrado señales a lo largo de toda la historia de la salvación. Sin embargo, lo que Jesús rechaza aquí es la actitud con la que se pide dicha señal. No es un anhelo de fe, sino una forma de poner a prueba a Dios. Es el deseo de forzarlo a demostrar su poder bajo los términos humanos. Como si el milagro tuviera que someterse al juicio del hombre y no al revés. En esta exigencia, hay soberbia espiritual y falta de humildad. Jesús define a su generación como malvada y adúltera. Estas palabras pueden parecer duras, pero reflejan la gravedad de una religiosidad que se ha corrompido. Malvada porque se ha apartado del bien, y adúltera porque ha sido infiel al pacto con Dios, buscando otros ídolos. La autosuficiencia, el legalismo, la apariencia. Es una generación que ha recibido la plenitud de la revelación y aún así se niega a creer. En este sentido, las palabras de Jesús no son simplemente una condena, sino un llamado urgente a volver a Dios con sinceridad. La única señal que Jesús promete es la del profeta Jonás. Esta respuesta es sorprendente porque Jesús, que ha hecho tantos milagros, no menciona ninguno de ellos como prueba de su autoridad. Él sabe que los milagros, por sí solos, no generan fe duradera si el corazón no está dispuesto. La señal de Jonás remite a su propia pasión, muerte y resurrección. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, Cristo estará en el sepulcro. Esta es la señal definitiva. El signo por excelencia del amor de Dios. Y de la victoria sobre el pecado y la muerte. Al hablar de Jonás, Jesús conecta su misión con la historia de la salvación. Jonás fue enviado a Nínive, ciudad pagana, a proclamar la necesidad de conversión. Su mensaje fue breve, incluso reacio, pero provocó una transformación radical en los corazones de los ninivitas.
En contraste, Jesús ha traído la palabra de Dios con plenitud, con autoridad, con misericordia. Y aún así su generación no responde. Es una crítica profunda a la dureza de corazón, a la ceguera espiritual y a la falta de docilidad. El juicio al que Jesús alude es una visión escatológica. Él anticipa que, en el día final, pueblos que parecían lejanos de Dios, como los ninivitas o la reina del sur, se levantarán como testigos contra aquellos que, teniendo a Cristo entre ellos, no supieron reconocerlo. Esto es un giro radical. Los extranjeros, los considerados alejados de la fe, resultan ser los verdaderos creyentes, mientras que los religiosos de oficio quedan al descubierto en su incredulidad. Es un llamado a la humildad y al arrepentimiento. La referencia a la reina del sur, que viajó desde muy lejos para escuchar la sabiduría de Salomón, pone de relieve otro contraste. Ella buscó la sabiduría con esfuerzo, con deseo, con reverencia. Mientras tanto, los contemporáneos de Jesús tienen delante de ellos al Verbo encarnado, la sabiduría de Dios en persona, y no lo aprecian. Esto pone en evidencia la paradoja de tener lo más sagrado tan cerca y no valorarlo. ¿Cuántas veces nos pasa también a nosotros? Jesús se presenta, de manera implícita, como superior a Jonás y a Salomón. Esto no es arrogancia, sino revelación. Jonás fue profeta, pero humano y limitado. Salomón tuvo sabiduría, pero no la plenitud. Jesús es más que ambos, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad. Por tanto, no se trata de pedir señales como si estuviéramos en igualdad de condiciones. Se trata de reconocer la majestad y misericordia de Dios, que se nos ha manifestado en Cristo. La dureza del corazón humano es uno de los grandes dramas espirituales de todos los tiempos. No se trata simplemente de no entender, sino de no querer abrirse. En este pasaje, Jesús nos muestra cómo incluso los religiosos, los sabios en la ley, pueden estar ciegos cuando su orgullo se interpone. Es una advertencia para nosotros, los creyentes de hoy. No podemos dar por sentado que nuestra religiosidad nos pone en el camino correcto. Es necesaria una fe viva, humilde, obediente. Al reflexionar sobre este texto, también podemos pensar en cómo respondemos nosotros a los signos de Dios en nuestra vida. Estamos tan ocupados esperando algo extraordinario, que no vemos su mano en lo ordinario. Reconocemos a Cristo en los pobres, en la Eucaristía, en su palabra. ¿O seguimos exigiendo señales según nuestros caprichos? Jesús no rechaza nuestra necesidad de pruebas. Pero sí nos pide un corazón dispuesto, una actitud abierta a la fe. Uno de los temas centrales que Jesús expone es el valor de la conversión frente a la obstinación. Los habitantes de Nínive, que ni conocían la ley de Moisés ni tenían el privilegio de los oráculos divinos, respondieron a la simple predicación de Jonás. Su conversión fue sincera, radical y colectiva. Se vistieron de saco, ayunaron y clamaron a Dios. Su humildad contrastó con la actitud arrogante de los escribas y fariseos que, a pesar de su conocimiento religioso, endurecieron su corazón ante la verdad. Esto muestra que el verdadero encuentro con Dios no depende del conocimiento teológico, sino de la apertura del alma. También es impresionante considerar que Jonás no fue precisamente un profeta fervoroso o entusiasta.
De hecho, inicialmente huyó de la misión que Dios le había confiado. Y sin embargo, Dios obró a través de él. Esta enseñanza es poderosa. Dios no se limita por nuestras debilidades humanas. Pero, en Jesús, no hay huida ni resistencia. Él cumple la voluntad del Padre con obediencia perfecta. Aun cuando eso lo conduzca al sufrimiento y la muerte. Si Nínive se convirtió ante Jonás, cuanto más deberíamos nosotros convertirnos ante el testimonio del Hijo amado. Jesús lanza una advertencia escatológica. La reina del sur y los ninivitas se levantarán como testigos en el juicio. Estas figuras representan pueblos que, con menos luz, supieron responder con fe. Esto debe llevarnos a examinar nuestra propia vida. ¿Qué hacemos nosotros con la revelación que hemos recibido? Con la palabra de Dios que escuchamos cada domingo. Con los sacramentos que están a nuestro alcance. Con la presencia viva de Cristo en cada Eucaristía. Seremos juzgados no solo por lo que hicimos, sino por la luz que tuvimos y cómo la recibimos. En ese sentido, este Evangelio nos coloca frente al misterio del tiempo de gracia. La generación que vivió en tiempos de Jesús fue la más privilegiada, pues tuvo al Mesías en persona. Nosotros también vivimos tiempos de gracia. El Evangelio está accesible, la Iglesia continúa predicando. El Espíritu Santo sigue actuando. Pero, estamos atentos. ¿Valoramos este tiempo o lo dejamos pasar como si fuera indiferente? Jesús nos está recordando que cada momento es una oportunidad para convertirnos, para responder con fe, para elegir el camino de la vida. La frase "aquí hay alguien que es más que Jonás" es central en este pasaje. En ella se condensa la revelación cristológica de Mateo. Jesús no es un profeta más. Él es el cumplimiento de todos los profetas. Es la palabra hecha carne. Su presencia no solo trae un mensaje, sino que es el mensaje mismo. Él no solo habla de Dios, sino que es Dios con nosotros. Más que Jonás y más que Salomón, nos obliga a revisar nuestras categorías humanas, nuestras comparaciones, nuestros criterios. Jesús no puede ser juzgado con las medidas del mundo. La profundidad de esta revelación exige una respuesta igualmente profunda. No basta con admirar a Jesús o estudiarlo como figura histórica. Se trata de creer en Él. De adherirse a Él con todo el corazón. De dejarse transformar por su gracia. El problema de los escribas y fariseos no era la ignorancia, sino el orgullo. Creían saberlo todo. Y por eso no fueron capaces de reconocer la verdad. Cuando la tuvieron frente a sus ojos. Este es un peligro espiritual, que puede acechar incluso al cristiano más comprometido. Pensar que ya no necesita convertirse. Jesús también está desmontando el falso concepto de señal que tenían los fariseos. Ellos querían un espectáculo, algo visible que rompiera las leyes naturales. Pero Jesús sabe que la verdadera señal es la cruz. Una señal escandalosa, paradójica, incomprensible para la razón humana sin la fe. La señal de Jonás es un anuncio velado de su propia muerte y resurrección. El acto supremo de amor que Dios ofrece no es un truco mágico, sino el sacrificio de su Hijo. Y ese es el signo que divide la historia y que salva a quienes creen. En ese contexto, este pasaje es profundamente eucarístico. La Eucaristía es la actualización del misterio pascual. La muerte y resurrección de Jesús. Es la señal por excelencia que tenemos cada día. Y, sin embargo,
¿Cuántos la reciben distraídos, indiferentes, incluso en pecado? ¿Cuántos buscan señales milagrosas, mientras ignoran el milagro cotidiano del pan de vida? La Eucaristía no se impone con poder, sino que se ofrece con humildad. Solo un corazón sencillo puede reconocer la majestad escondida en el silencio del altar. También podemos leer este texto en clave de misión. Si Jesús es más que Jonás, entonces su mensaje debe llegar más lejos que el de Jonás. Si Nínive se convirtió, ¿por qué nuestras ciudades no se convierten? Tal vez porque no hemos predicado con la misma urgencia. O porque no hemos dado testimonio con coherencia. La Iglesia está llamada a ser signo profético. A invitar a la conversión no desde el juicio, sino desde el amor. Pero para eso, primero debemos convertirnos nosotros. La ceguera de los fariseos. Es una advertencia a las comunidades cristianas de todos los tiempos. Podemos caer en la tentación de querer controlar la fe, de convertirla en sistema o ideología, en vez de dejar que nos sorprenda y nos transforme. Jesús no vino a confirmar nuestras ideas, sino a renovarlas desde su verdad. Y esa verdad muchas veces incomoda, remueve, interpela. Si nuestra vida espiritual no nos confronta, tal vez estamos siguiendo a una idea de Jesús, no a Jesús mismo. La figura de la Reina del Sur es también un símbolo de la sed de Dios que hay en toda persona, más allá de su cultura, raza o religión. Ella viajó desde lejos, motivada por la búsqueda de sabiduría. Es un ejemplo de cómo Dios puede tocar corazones donde menos lo esperamos. Nos recuerda que la fe no es monopolio de unos pocos. Y que muchas veces quienes menos tienen en lo material poseen una riqueza espiritual que nos sorprende. Es una llamada a la apertura, a la admiración ante lo que el Espíritu hace en el mundo. Jesús no se deja atrapar en el juego de los fariseos. No responde según sus expectativas, no se somete a su lógica. Él mantiene su autoridad y propone una lógica nueva, la del reino. Esta lógica no busca impresionar, sino liberar. No se trata de demostrar poder, sino de revelar amor. Y este amor solo puede ser entendido desde la fe. Por eso, más que una señal, lo que necesitamos es fe. Fe para ver a Dios en lo pequeño, en lo escondido, en lo que no brilla a los ojos del mundo. La generación que Jesús critica puede ser también nuestra generación. Una época saturada de imágenes, estímulos, tecnología. Pero pobre en interioridad. Un tiempo en el que se exige prueba de todo. Pero se olvida el valor del silencio, del misterio, de la trascendencia. Jesús no responde a la demanda de espectáculo. Él ofrece su vida. Esa es la verdadera señal. Una cruz levantada en lo alto. Signo de salvación para el mundo. Volviendo al signo de Jonás. No podemos olvidar que Jonás fue tragado por un gran pez y luego devuelto a la vida. Su historia es figura de la muerte y resurrección. Jesús asume ese mismo camino. Desciende al abismo de la muerte. Entra en la oscuridad del sepulcro, pero no queda allí. Al tercer día, resucita. Esta es la esperanza cristiana. Que la muerte no tiene la última palabra. Esta es la señal que cambia todo. No se trata de una teoría, sino de un hecho que transforma la historia y nuestras vidas. La muerte y resurrección de Jesús no es solo un evento del pasado, sino una realidad presente. Cada vez que perdonamos,
cada vez que amamos. Cada vez que nos entregamos por el otro, esa señal vuelve a manifestarse. Somos llamados a ser signos vivientes de la Pascua. Testigos de un amor que no muere. Esta es nuestra misión. Ser reflejos del signo de Jonás. Encarnaciones vivas de la victoria de Cristo sobre la muerte. Esta enseñanza también toca nuestro modo de evangelizar. A veces pensamos que para atraer a otros debemos mostrarles signos llamativos. Manifestaciones extraordinarias, sanaciones. Y aunque esos elementos pueden tener su lugar, no deben ser el centro. El corazón del anuncio cristiano es el misterio pascual. La muerte y resurrección de Jesús. Cuando este mensaje se proclama con verdad, sencillez y testimonio de vida, el Espíritu actúa. Así como los ninivitas creyeron con una simple predicación. También hoy las almas pueden convertirse. Si encuentran corazones verdaderamente transformados por Cristo. Además, hay un contraste hermoso entre la actitud de esa reina extranjera y la actitud de muchos en la tierra de Jesús. Los de afuera se abren, mientras que los de adentro se cierran. Esto se repite hoy. A veces, quienes han crecido en contextos no cristianos reciben el Evangelio con entusiasmo y gratitud. Mientras que quienes han estado siempre cerca lo viven con rutina y frialdad. Es un llamado a renovar nuestra gratitud. A no acostumbrarnos a lo sagrado. A redescubrir la novedad del Evangelio con ojos limpios. Como quien lo escucha por primera vez. Jesús se presenta aquí como la clave de toda la historia. Él es el centro hacia el cual convergen los signos, los profetas, los sabios. En Él se cumplen las Escrituras. Por eso, no basta admirar a Jonás o a Salomón. Hay que reconocer al que está delante de nosotros hoy. En la palabra. En los pobres. En la comunidad. En los sacramentos. Y no dejarlo pasar. El mayor error no es ignorar el pasado, sino no reconocer la presencia de Dios en el ahora. Y Jesús está siempre presente, esperando que le abramos la puerta. El signo de Jonás también remite a la misión. Jonás fue enviado, aunque al principio resistió. Jesús, en cambio, es el enviado perfecto. Y nosotros, en Él, también somos enviados. Cada uno tiene una misión en el mundo. Anunciar el reino, con palabras y con vida. Pero solo podremos ser signos para otros. Si antes hemos acogido el signo que Dios nos da. Nadie puede evangelizar si no ha sido evangelizado. Nadie puede ser luz si no ha sido iluminado. Por eso, nuestra primera tarea es dejarnos tocar por la palabra, dejarnos transformar. En la tradición cristiana, este pasaje ha sido interpretado también en clave eucarística. Porque si el signo definitivo es la Pascua de Cristo, su muerte y resurrección, entonces la Eucaristía es la actualización de ese signo. En cada misa, el signo de Jonás se vuelve presente. Cristo muerto y resucitado se entrega. ¿Qué hacemos nosotros ante ese signo? Lo recibimos con fe viva, con hambre de Dios. ¿O lo tomamos como rutina? Tal vez muchas veces no vemos milagros. Porque despreciamos el milagro mayor que tenemos ante nosotros. Finalmente, este texto es una invitación a la vigilancia. Jesús no se anda con rodeos, habrá juicio. No vivimos eternamente en este mundo. Y al final de nuestra vida, daremos cuenta de cómo hemos respondido a la gracia.
Pero esa rendición de cuentas no debe ser causa de temor paralizante, sino de esperanza activa. Tenemos tiempo para cambiar, para amar más, para volver a empezar. Cada día es una oportunidad para ser como los ninivitas o como la reina del sur. Cada día es una nueva ocasión para acoger a Cristo, la sabiduría encarnada, y dejar que Él sea el centro de nuestra vida. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.